Génesis capítulo 12, versículos del 1 al 3. Dice: pero el Señor había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré. Y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Gloria a Dios, gloria a Dios. Vamos a entrar en una sección supremamente importante del libro del Génesis, que es la vida, las experiencias, la fe de Abraham y al mismo tiempo el origen de una nación que hoy por hoy todavía sobrevive a todas las acechanzas del mal, del mismo infierno, pero ahí está Israel como un símbolo de que Dios es fiel. El libro del Génesis cubre una historia de 2300 años. En todo el libro del Génesis hay comprendida un pedazo de historia que abarca 2300 años. De los 50 capítulos que tiene el libro del Génesis, Dios dedica 11 capítulos a mostrarnos cómo es la creación. Y de los otros 39 capítulos que hablan acerca del origen y el desarrollo del pueblo de Israel, del pueblo de Dios, de esos 39 capítulos que vienen adelante, 15 capítulos hablan de la vida de Abraham. Conocemos a Abraham como el padre de la fe. Pero esto nos dice mucho acerca de la importancia de Abraham. Nos dice mucho acerca de que lo más importante no es entender el universo, 11 capítulos para describir la creación. Lo más importante no es entender el universo como algunos eruditos, algunos sabios viven toda su vida tratando de entender un universo que ellos no han creado, que no gobiernan, que no podrán jamás nunca terminar de entender. Pero lo más importante no es entender el universo, lo más importante es entender cuál es nuestro papel en el universo. Eso es lo que verdaderamente importa, y a eso el Señor le dedica muchísimas páginas, muchísimas letras, muchísima revelación. Es importante que nosotros conozcamos para qué estamos aquí. Ahora, cuando vamos a este pero, dice: pero Dios había dicho a Abraham, y sé que en la mayoría de las Biblias modernas cambiaron el pero por una i, lo cual a mí me parece grave porque el pero implica que hay una fuerza contraria que comienza a actuar y que es contraria a todo lo que ha sucedido antes de eso. Y quiero que hagamos una rápida, dentro de la medida en que se pueda, una rápida síntesis de lo que ha sucedido hasta ahora y por qué hay un pero, o una i, si lo quieres así. ¿Por qué hay un pero? Porque un pero es una conjunción, ¿cierto? Y en este caso es una conjunción supremamente importante, es una conjunción adversativa. ¿Pero qué? Pero, ¿y a qué se refiere el pero? Bueno, si seguimos el hilo del relato del Génesis, no con base en lo que haya pasado, sino con base en la mente de Dios. Y para conocer la mente de Dios, nosotros tenemos que leer lo que Dios habla, lo que Dios dice, lo que Dios ha dicho que va a hacer, o lo que Dios ha ordenado que hagamos y que de repente no lo hemos hecho. Entonces, lo primero que tenemos aquí es que Dios creó al hombre a su imagen, y que la frase clave que Dios le da al hombre es enseñorearse. Dios creó al hombre para enseñorearse de toda la creación y para multiplicarse. Eso es lo que está en la mente y en el corazón de Dios. En la mente y en el corazón de Dios está que tú seas una imagen suya y que te enseñores de todo lo que existe. Esa es la mente de Dios. Que no sea tu realidad, eso es otra cosa, pero estamos conociendo a Dios para poder entender sus planes y sus propósitos. Sin embargo, el hombre traiciona a Dios y es expulsado del jardín del Edén, donde hay delicia, donde hay placer, donde hay paz, donde todo funciona correctamente, donde el hombre no tiene que vestirse porque está vestido de la gloria de Dios. Y ahora es expulsado del jardín del Edén y entra en un estado de sufrimiento, angustia, dolor y sobre todo de mucha vergüenza. Sin embargo, Dios irrumpe en la escena, en esta escena de este hombre escondido detrás de un árbol, un hombre
tapado con hojas de higuera. Dios irrumpe en esa escena y le hace una promesa. Pero una de las cosas interesantes de esta promesa es que nosotros siempre pensamos que la promesa nos la hizo a nosotros. Sí, es cierto que Dios nos ha prometido salvarnos, librarnos, bendecirnos, socorrernos, no soltarnos nunca. Sí es cierto que la Biblia está llena de promesas, pero si usted la lee con detenimiento, con respeto, usted se va a dar cuenta que esa promesa se la hizo Dios, fue al diablo. Dios le dijo a la serpiente: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. La simiente de la mujer te va a herir en la cabeza de muerte, pero tú la herirás en el calcañal. La promesa fue hecha a Satanás. ¿Por qué? Porque Satanás fue el que interceptó el jardín del Edén para hacer caer al hombre. Y igual el hombre tuvo una cantidad de consecuencias, entre esas la muerte, la enfermedad, la vergüenza y la pérdida de esa capacidad de enseñorearnos de todo y caer en un estado en el que es más fácil que las cosas que han sido creadas nos esclavicen en vez de nosotros señorear sobre las cosas que han sido creadas. Todo esto, cierto, tiene que ver con lo que sucedió, no con lo que Dios deseaba o planeaba en su corazón. Sin embargo, todo lo que sucedió, Dios sabía que iba a suceder. Después de que le hace esa promesa a la serpiente, entonces le nacen a Adán y a Eva 2 hijos. En esos 2 hijos ya hay esa inclinación hacia la maldad. Pero uno de los 2 hijos se deja llevar de esa inclinación hacia la maldad y en vez de enseñorearse de sus envidias, de su enojo, de su rabia, de su pereza, de su indiferencia, en vez de enseñorearse de todas esas bajas pasiones, lo que hace es darle rienda suelta a todas esas pasiones y termina convirtiéndose en el asesino de su hermano. Dios expulsa a Caín de su presencia, el lugar donde habitaban todos, Adán, Eva, Abel, Caín, y de ese lugar Dios expulsa a Caín y Caín se va enojado, molesto, porque le parece que el castigo es muy grande y él funda una civilización sin Dios. Una civilización que avanza tecnológica y científicamente, pero que espiritual y moralmente es una civilización que está en contra de Dios. Una civilización fundó Caín en la cual la masculinidad estaba determinada por la capacidad que tenía un hombre de tener varias mujeres y la capacidad que tenía de responder a cualquier ataque con violencia. Esa fue la civilización que fundó Caín. Por otro lado, Adán y Eva quedan en la presencia de Dios y Dios en su misericordia les concede tener otro hijo. Y a este hijo que tuvieron le pusieron por nombre Set. Y cuando Set creció y comenzó a engendrar hijos, que es la generación de los setitas, la Biblia dice que los hombres, o sea, los setitas, comenzaron a invocar el nombre de Dios. Y así comenzaron a crecer las 2 simientes. La simiente de Dios, o sea, los setitas, que invocaban a Dios, que esperaban en Dios, que confiaban en las promesas de Dios para ser redimidos de la muerte y de la maldición de la tierra. Y por otro lado estaba la simiente de Caín, que se enorgullecía de su violencia y de su promiscuidad sexual, al mismo tiempo que de sus adelantos científicos y tecnológicos. Pero cuenta la Biblia que cuando se fueron multiplicando ambas simientes, la separación que había entre los dos se hizo tan pequeña, que los hijos de Dios, o sea, los setitas, comenzaron a mirar
a las cainitas. Y comenzaron unos matrimonios mixtos que empezaron a corromper la tierra más allá de todo límite. Y no solamente que la tierra se corrompió, y terminaron los setitas teniendo la misma inclinación hacia la violencia y la promiscuidad de los cainitas. Cuando esto sucede, todo el plan de salvación del Señor, que consiste en traer a un Salvador, en traer a un Mesías, de levantar a un hombre santo, puro, que pudiese redimir a la humanidad, este plan se ve en peligro. ¿Por qué? Porque todas las familias de la tierra se han corrompido. Luego Dios determina que va a acabar con toda la humanidad, pero derrama de su gracia sobre Noé y sobre sus hijos. Y envía un diluvio que mata a todos los seres vivos que hay sobre la tierra, y no queda sino solamente Noé, su esposa, sus hijos y las esposas de sus hijos. Y luego Dios, con esta familia que desciende del arca, nuevamente comienza un nuevo comienzo, un volver a repoblar la tierra, y vuelve a decirles y a bendecirlos con la misma bendición que implicaba poblar toda la tierra, esparcirse por toda la tierra, fructificar en toda la tierra, enseñorearse de toda la tierra. Pero ellos no lo quisieron hacer así, sino que todo lo contrario. En vez de esparcirse y llenar toda la tierra, lo que hicieron fue que se establecieron en una llanura, en la llanura de Sinar, y dijeron: hagámonos un nombre, hagamos una torre, que la torre llegue al cielo y que seamos famosos por esa torre, y que nunca podamos ser esparcidos, porque eso es lo que Dios quiere, que llenemos la tierra, pero nosotros lo que queremos es subir en una torre todos juntos. Y bueno, ya conocen el asunto de la Torre de Babel. Dios miró desde los cielos y dijo: no hay manera de hacer que entiendan, hablan un mismo idioma, se han puesto de acuerdo, y nada los va a hacer detener de la barbaridad que están haciendo. Dios desciende, confunde sus lenguas, y se acaba el asunto de la construcción de la torre. A partir de ahí, nosotros vamos a encontrar que, como no hablaban todos el mismo idioma, sino que aparecen todos los idiomas, ellos se fueron agrupando por idiomas y se fueron esparciendo por todas las tierras. Entonces, los que hablaban chino, por decir algo, se fueron todos para una costa, los que hablaban japonés se fueron todos para otra costa, los que hablaban italiano se fueron, y así les tocó. No fue que ellos se arrepintieron, no fue que ellos cambiaron de opinión, fue que Dios intervino para que se hiciese tal cual como Él lo había diseñado, que la tierra se llenara de sus habitantes. Y la Biblia nos cuenta que cada uno, según sus lenguas, comenzaron a poblar toda la extensión de la tierra, y de allí nace lo que nosotros conocemos como naciones, estados, ciudades. Ese es el origen de las naciones. Es decir, las naciones se fundaron a la fuerza. Las naciones se fundaron en abierta rebelión contra Dios. Ellos en ningún momento se arrepintieron de hacer su torre. Es que ya no la podían seguir haciendo, y les tocó ir con todos los que hablaban su misma lengua, ir a establecerse en un lugar y hacer una ciudad solamente con los que hablaban esas lenguas. Así nacen todas las ciudades, así nacen todas las naciones, así nacen todas las civilizaciones. Pero recuerden que ellos, ninguno de ellos creía en Dios, y lejos de creer en Dios, vivían en contra de la voluntad de Dios y se ufanaban de vivir de esa manera. Y el propósito de ellos era hacerse un nombre, porque recuerden que eran personas caídas que tenían en su corazón un deseo instaurado por el mismo Satanás de ser igual a Dios. Entonces
cada uno construyó su ciudad, o cada grupo, cada civilización construyó su ciudad o su nación con el deseo de hacerse un nombre. Además de eso, ellos tenían una religión, que es la religión que adora al hombre. La religión de Nimrod, que fue el líder de la Torre de Babel, a quien finalmente comenzaron a adorar como un dios, y a partir de ahí siguieron adorando a la esposa de Nimrod, al hijo de Nimrod, al sobrinito de Nimrod, al nietico de Nimrod y a todos los que tuviesen que ver con este señor. Así que todas las naciones y todos los pueblos fueron fundados en abierta rebelión contra Dios y ofrecidos a las diferentes entidades paganas o a las diferentes deidades paganas que ellos estaban adorando en el momento justo en que Dios confundió sus lenguas. Hasta allí el cuadro y la narración de Génesis parece gritar que Dios ha fracasado. Hasta allí parece que como que Dios fuera un total fracaso. Y por eso es que cuando vamos al capítulo 12 hay un pero, donde dice que mientras todos los hombres se juntaban y se confabulaban para deshacerse de las demandas de Dios, de los lineamientos de Dios, de las ligaduras que pone Dios, como dice el Salmo número 2, porque se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas. Y todos ellos dicen, vayamos en contra de Dios, rompamos sus coyundas, hagamos en otras palabras lo que nos dé la gana y seamos nosotros, a pesar de que toda la humanidad está de acuerdo y trabaja con la fuerza que produce el consenso, la fuerza que produce la unidad. Y a pesar de que parece que Dios ha fracasado, la Biblia dice, pero Dios había dicho a Abraham. Miren qué interesante, y esta es una de las cosas que a mí más me inquieta y que debiera interesarnos a todos los que cuestionamos la iglesia, los que cuestionamos el mundo, los que cuestionamos nuestro país, los que cuestionamos nuestra ciudad. Debiéramos reflexionar acerca de cómo Dios puede intervenir en la historia y hacer su obra y llevar a cabo un plan manifestándose solamente a un hombre. Y yo quiero preguntarle a todos los hombres que están aquí, ¿a cuántos de ustedes Dios los ha llamado? ¿Saben lo grande y poderoso es que Dios llame a alguien y que ese alguien le responda? Dios no cambia el universo con torres de Babel. Dios no cambia la historia del mundo con ninguna torre, con ningún concilio, con ninguna institución. Dios cambia al mundo con un hombre que le responde. Uno solo. Uno solo. Mientras todos están reunidos y hay ciudades enteras, civilizaciones enteras fundadas en contra de él, el paso que Dios da es hablarle a un hombre. Hablarle a un hombre. Solamente un hombre. Solamente un hombre que tenga oídos para oír a Dios. Solamente un hombre que quiera escuchar a Dios. Y ese hombre fue Abraham. ¿Por qué es tan importante Abraham? Porque él pudo responderle a Dios. Porque Dios lo llamó. Así de sencillo. ¿Por qué es tan importante el llamado? Hermanos, el llamado lo es todo. El llamado es todo. Por eso es que muchas veces me escuchan decir, cuando alguien no camina, cuando alguien está estancado, cuando alguien forma problemas en la iglesia, cuando alguien produce divisiones, que parece que quisiera girar la carreta para el lado contrario. O sea, hay un tipo de persona que le encanta ir a las congregaciones o a los ministerios a molestar. Cuando alguien está en esa posición, yo simplemente pienso y digo, debe ser que no tiene un llamado. Debe ser que no tiene un llamado, porque el llamado lo es todo. Cuando Dios nos llama y de verdad yo puedo discernir que Dios me llama, yo simplemente me pongo bajo las órdenes de Dios y comienzo a caminar con Dios.
Y caminar con Dios es caminar en su voluntad y en medio de su pueblo. Porque los llamados de Dios son, número uno, personales, porque eso sucede en la intimidad. Aquí no dice Dios llamó a Abraham en término presente. Nos están informando que a pesar de que el mundo está en un completo caos, Dios había dado un primer paso y era que había hablado con Abraham. Le había dicho algo a Abraham. Y eso que Dios le dijo a Abraham era el principio de un plan que se iba a realizar con la aprobación o con la oposición del que fuera. O sea, Dios había dicho 3 cosas sencillas a Abraham. 3 cosas que Dios, cuando Dios viene a la vida de una persona, no solamente se manifiesta, sino que te pide algo, te muestra algo. Entonces, vamos a mirar cuáles fueron las implicaciones de ese llamado. Porque Abraham es importante, porque el llamado de Abraham, si bien de pronto mi llamado y tu llamado no son exacticos al de Abraham, sí forma el llamado de Abraham un modelo para que revisemos unos puntos básicos y esenciales de lo que es un llamado. Y no estoy hablando solamente de un llamado ministerial, estoy hablando de todos los que conforme a su voluntad son llamados. Llamados. Y bueno, ¿llamados a qué? Dios me está llamando. Pero es que ese es el problema, que nosotros confundimos el ministerio con un llamado que Dios nos hace a todos por igual. ¿Y cuál es ese llamado? ¿Cuál es ese llamado? ¿Puedo yo mirar a Abraham para entender y comprender mi llamado, para entender y comprender lo que Dios pide de mí? Claro que sí. Abraham es el modelo por excelencia de a qué es que te está llamando Dios. Porque tú puedes sentir en tu corazón, yo siento el llamado, pero yo salgo de aquí y entonces mis amigos y entonces la televisión y entonces yo me confundo y entonces yo me enredo, pero allá en lo profundo de mi corazón yo sé que tengo un llamado. Bueno, te voy a decir primeramente cuál es el llamado. El llamado tiene que cumplir con estas, digamos, con estas partes esenciales o básicas del llamado de Dios. Y número 1 es un llamado a salir. Dios le dice a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre. Vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre. Mire, yo quiero que nosotros, si no lo sabemos, recordemos dónde vivía Abraham. Abraham vivía en una ciudad llamada Ur de los Caldeos. ¿Y eso dónde queda? Bueno, eso queda nada más y nada menos que en lo que hoy es el Golfo Pérsico. Era una civilización supremamente próspera, un puerto principal petrolero, etcétera. Habían barcos, habían camellos, había mercader, había un futuro prominente. Era una civilización fuerte, poderosa, pujante, próspera. Él no tenía problemas económicos, él no tenía deudas, él no tenía ansiedad, él no tenía depresión. Abraham no tenía absolutamente nada. Él vivía cómodo y tranquilo. Y no solamente era un hombre próspero en medio de una civilización próspera, sino que toda civilización en ese momento, antes de que Dios llamase a Abraham, toda civilización en ese momento era una civilización religiosamente pagana. Y eso nos lo confirma Josué en el capítulo 24, versículo 2. Josué 24, 2, gloria a Dios, están rápidos hoy. Y dijo Josué a todo el pueblo, así dice Jehová, Dios de Israel, vuestros padres, o sea, Abraham, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Pero ¿y a qué más iban a servir si es que ellos eran personas que descendían de los rebeldes de la Torre de Babel? Allí nacieron todas las religiones paganas. Toda la idolatría salió ahí. Así que la familia de Abraham, para que nosotros tengamos el contexto, la familia de Abraham y por supuesto Abraham eran idólatras. Idólatras y sobre todo, no solamente idólatras que adoraban dioses falsos, sí, porque no había una revelación clara de Dios y todas las civilizaciones provenían de una rebelión contra Dios, pero además de idólatras no tenían un dios falso, sino muchos dioses falsos, así que eran idólatras y politeístas.
idólatras y politeístas. ¿Y cuál es el llamado que Dios le hace a Abraham? A salir de su tierra, dejar su cultura, dejar su familia. Y miren que al principio Abraham no entiende claramente eso. Si tú retrocedes, pero no lo voy a hacer porque no tenemos tiempo, pero si tú retrocedes a los últimos versículos del capítulo 11, te vas a dar cuenta que inicialmente Abraham salió con su papá, con Taré, salió con su papá. Sino que cuando llegaron a una parte en el camino entre Ur de los caldeos y Canaán, ellos llegaron a una tierra llamada Harán. Y allí se establecieron, allí se quedaron y allí murió el papá de Abraham. Allí hubo como un estancamiento. ¿Pero por qué? Porque Abraham cargaba con la familia que Dios le estaba pidiendo que dejara. Y después de que muere su papá, él continúa. O sea que es como que a medida que nosotros nos despojamos de los estorbos, crecemos espiritualmente. Es muy triste decirlo, hermano. Es muy doloroso. Yo sé que patea, yo sé que chilla, hermano. Pero si tú tienes unas ataduras con una familia inconversa y no se quieren arrepentir, tú tienes que alzar el vuelo, porque es casi siempre la familia la que no deja crecer. Es casi siempre ese apego a los viejos, a los abuelos, a mi hermana. Pero ¿quiénes son ellos y cuáles son los dioses que ellos adoran? O sea, yo no te estoy diciendo que dejes a tu familia. Hazte la pregunta, ¿con quién vives y quién es el Dios que adora las personas con las que tú vives? ¿Qué tipo de adoración hay a tu alrededor? El Señor Jesús lo dijo de una manera más clara. Si alguno no aborrece a su padre y a su madre, no puede ser mi discípulo. Si alguno viene hacia mí y no aborrece a su padre y a su madre, no puede ser mi discípulo. Y no se refiere a abandonar al papá, ni a infringir el mandamiento que nos ha dado el mismo Dios, porque el mismo Dios nos ha ordenado que honremos a padre y a madre. No, lo que quiere decir es que tú no puedes permitir que tu familia impida que obedezcas a Dios. Tú no lo puedes permitir. Tú no puedes permitir que tus afectos familiares estén por encima de tu afecto a Dios. Y si lo permites, no vas a crecer. Simplemente no vas a crecer. Y hubo un estancamiento en Harán. Y solo cuando murió el papá es que se reanuda otra vez la marcha hacia Canaán. Porque dice que iban hacia Canaán, pero se establecieron en Harán. ¿Por qué? Porque el único que había sido llamado era Abraham, los demás no. Cuando yo camino con gente que no tiene llamado, esas personas me estancan, esas personas me distraen, esas personas me ponen a dudar de mi llamado. Esas personas me dicen, pero ¿por qué la coges así? Pero es que no tiene que ser tan legalista, no tienes que ser tan extrema. Y pareciera porque vienen y de pronto se congregan, pero tú sabes cuál es tu llamado. Tú sabes cuál es tu llamado y hasta que tú no rompas con esa influencia que estanca, que empobrece, que impide que te entregues por completo a Dios. El llamado a salir implica rupturas significativas. Mientras no rompas con las personas que ejercen dominio sobre ti y que no adoran al Dios que te está llamando, no vas a crecer, vas a quedar allí en Harán estancado. Ese estancamiento viene ¿de qué? De la desobediencia. De que Dios te ha llamado a ti y tú quieres creer que ha llamado a los demás también. No, es solamente a ti que te llama. Es un llamado a salir. ¿A salir de qué? Bueno, nosotros no vivimos en Ur de los Caldeos, nosotros no vivimos. A salir de esa comodidad de pertenecer al sistema, de pensar como piensan todos. Eso es supremamente cómodo. La gente podría pensar que yo tengo un problema con los papás, pero es que la Biblia dice que Cristo nos redimió de nuestra vana manera de vivir, la cual heredamos de nuestros padres. Y yo no puedo cambiar mi manera de vivir sin tener un conflicto con mi madre y con mi padre. No puedo.
si yo vivo para agradar a mis padres y mis padres son los que me transmitieron por herencia esa manera de vivir vana de la cual me está sacando el Señor Jesucristo, obvio que voy a tener problemas, obvio que voy a tener conflicto. Y ahí es donde yo tengo que decidir si continúo en mi camino hacia la tierra que Cristo me ha prometido o si me estanco en una religiosidad superficial, en una religión hipócrita, falsa, que tanto daño le hace a la humanidad. Porque el cristianismo falso, el cristianismo mundano, el cristianismo tibio le hace mucho más daño a la tierra que la misma maldad. La hipocresía, la falsedad. ¿No ves lo que dice Dios? Ojalá fuera frío o caliente, pero por cuanto eres tibio, te vomito de mi boca. ¿Por qué tengo que salir del mundo? ¿Por qué tengo que salir? ¿Qué significa salir del mundo? Que no me junto con nadie, que no hablo con nadie, que camino raro, que hablo raro, que me visto raro. Sí, hay gente que piensa que salir del mundo es dejar los aretes. Ay, hermano, ojalá eso fuera tan fácil. ¿Usted sabe lo que es dejar de ponerse aretes? Eso es muy fácil, hermano. Pero dejar de decir mentiras. Por eso es que hay gente que mejor prefiere dejar los aretes, porque es más fácil. Es más fácil dejar de cortarse el pelo. Es más fácil disfrazarse que permitir que Dios te transforme. Que morir al yo, morir al ego. Dejar el sistema religioso, dejar la brujería, dejar la hechicería, dejar el horóscopo, dejar el tarot, dejar las cartas, dejar las religiones falsas, dejar de ser mentiroso, ladrón, hipócrita, avaro, adúltero, etcétera, etcétera. Dice que Dios nos ha trasladado del reino de las tinieblas al reino de su luz admirable. Eso es lo que ha hecho Cristo. Cuando Cristo nos llama de las tinieblas a la luz. De las tinieblas a la luz. No nos llama a pertenecer a una iglesia nueva o a una institución nueva. Nos llama a cambiar de vida, a cambiar de mente, a cambiar de afectos, a cambiar de sueños, a cambiar de pasión. La Biblia, el cristianismo moderno ahora dice que Dios viene a hacer tus sueños. No, Dios no viene a realizar tus sueños por la sencilla razón de que cuando uno se convierte a Cristo le cambian todos los sueños. O sea, lo que tú querías hacer, ya eso no te importa, ya eso no lo quieres. Ahora tienes sueños nuevos, ahora tienes propósitos nuevos, ahora tienes vida nueva. Esa es la vida que te da Dios. Y esa vida está escondida, dice la Escritura. Está escondida con Cristo en Dios. Lo que Dios tiene para ti, esa tierra prometida que tú no puedes ver, dice, está escondida con Cristo en Dios. Dios es el que sabe quién eres tú. El que te diseñó fue Él. El que repartió los dones, las habilidades y las actitudes que tú ni sabes que tienes, es Él. El que escribió un libro con todo lo que tú eres y serás, es Él. El que te hizo creer, dice que por la fe somos salvos y no por obra. Dice, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, que no son tus sueños, sino las buenas obras que Él preparó de antemano para que tú andes en ellas. O sea, que tienes que ir con Él para que Él te diga cuáles son esas buenas obras que hacen parte de tu llamado y de tu salvación. Todo está en Dios. No vivimos vidas abundantes porque no vivimos en la presencia de Dios. No vivimos vidas plenas porque no disfrutamos de la plenitud de Dios. Porque no nos despojamos de todo lo que Dios pide que nos despojemos. Porque abrazamos basura y chatarra y no podemos recibir los tesoros que Él tiene para nosotros. Pero fue diferente con Abraham, por eso es el padre de la fe. Porque Abraham creyó. Abraham creyó. Dios lo llamó para salir de su cultura. Y estoy hablando del llamado para salir de la cultura. ¿Y sabe por qué lo digo? Porque hay
corrientes cristianas o ideologías cristianas o posiciones cristianas o maestros cristianos que dicen que por ejemplo, cosas como el carnaval, cosas como algunas festividades, son asuntos meramente culturales. Culturales. Sí, claro, son culturales. Pero el llamado de Abraham nos muestra que en el reino de los cielos hay una cultura creada por Dios. Hay una cultura creada por Dios. Mira cómo Dios maneja todo este asunto, porque es que hay dos aspectos. Está el aspecto personal de la vida íntima de Abraham y está el aspecto global, lo que Dios quiere hacer en la humanidad. Y lo que Dios quiere hacer en la humanidad es una cultura. Israel es una cultura. La ciudad, la nación de la cual Dios está hablando aquí, tiene que tener, para ser nación, tiene que tener todos los elementos de una nación. Tiene que tener una constitución, tiene que tener un territorio, tiene que tener un idioma, tiene que tener un folclore, tiene que tener unas costumbres, tiene que tener identidad, tiene que ser diferente. Dios te llama a ser diferente y todas las áreas de tu vida tienen que ser transformadas por este libro que está aquí. No, ellos no podían quedarse con la cultura de Ur de los caldeos, no. Lee el Antiguo Testamento y te darás cuenta que todas las fiestas estaban reguladas por Dios. ¿Sabes cuál es la expresión del folclore de una cultura? Las fiestas, lo que ella celebra. Y uno puede decir, no, que Dios no se meta ahí. Al contrario, ese es el punto donde Dios más se mete. En el placer, en la diversión. En la diversión, sí. No hay pueblo más fiestero en la tierra que Israel. Es el colmo de lo fiestero que es Israel. Ni Barranquilla con toda su rumba y toda su locura tiene todas las fiestas que tiene Israel. Dios creó las fiestas. Hermano, no puedo seguir hablando de eso, pero mira, dijo cómo se vestían. Dijo cuáles telas se mezclaban y cuáles telas no se mezclaban. Dijo cómo se cocinaba un cabrito. O sea, lee la Biblia para que veas. Todo estaba regido por la palabra de Dios. Era un pueblo diferente. Se metió en la cocina. ¿Tú sabes lo que se te metan en la cocina? Se metió en la cocina y les dijo lo que tenían que comer. De tal manera que ellos no se podían juntar con nadie que no comiera lo que Dios había dicho que comía Israel, y formó una cultura que no podía juntarse con ninguna otra, que no era compatible con ninguna otra. Lo formó Dios. Y esa cultura, esa nación y ese pueblo que Dios formó, que no se parecía a ninguna de las naciones, porque esta es la única nación que es formada por Dios. Las demás se formaron como les dio la gana. Pero esta nación que Dios forma no es el propósito final de lo que Dios quiere. Es una sombra, una fotografía de la verdadera nación que Dios quería formar, de la cual habla el mismo Pedro, que también es judío. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Y para llegar a eso, Dios comienza a explicar, como cuando uno coge la plastilina o el marcador o el tablero y comienza a dibujar lo que quiero hacer. Y eso es lo que Dios estaba haciendo con Abraham, dibujándole lo que él quería hacer, dibujándonos a nosotros. El Antiguo Testamento es la maqueta del pueblo de Dios. Es el diseño, es el plano, nos guía, porque muchas veces vivimos en la casa, pero necesitamos los planos para entender cómo está construida, para entender para qué está construida. Es un llamado a salir. Segundo, es un llamado a obedecer sin ver. Aquí ya se puso difícil la cosa. Obedecer sin ver. Obedecer sin ver. No crean
que Abraham se llama el padre de la fe porque le dijeron que se fuera a vivir a un país rico, a un país próspero. Si usted se da cuenta, eso de que la tierra que fluye leche y miel apareció después, cuando Dios tuvo que convencer a esta generación rebelde y problemática de que aquella tierra era mejor. Pero Abraham es el padre de la fe porque él no vio ninguna tierra. Lo que él veía era un lugar próspero y prometedor para su familia y para sus hijos. Eso era lo que él veía con sus ojos. Ur de los Caldeos, tierra petrolera, tierra pujante, puerto marítimo, etcétera, etcétera, etcétera. Eso era lo que él veía. Pero Dios le dijo, vete y deja todo lo que tú más amas, todo lo que tiene valor y toda esta comodidad y toda esta esperanza de progreso, déjala por algo que yo te voy a mostrar en el camino. Aquí la fe es confianza y obediencia. Escuche, confianza y obediencia. Abraham no pensaba como pensaban aquellos que murieron en el desierto cuando iban rumbo a la tierra prometida. ¿Ustedes recuerdan lo que ellos decían? Dios nos trajo aquí para matarnos de hambre a nosotros, a nuestras mujeres y a nuestros hijos. Y uno de los problemas que tienen, sobre todo los hombres, y pues las mujeres también, pero eso es como más propio de la masculinidad, porque Dios diseñó al varón para que fuera el proveedor de la casa. Y bueno, aunque todo eso lo quieren borrar ya, pues los hombres normales que quedan, consideran que ellos son los responsables de sustentar a sus esposas y a sus hijos, los que quedan. Hay otros que ya piensan que los tienen que mantener, ya eso es otra generación que viene deforme, pero yo estoy hablando de los hombres normales. La preocupación normal de un hombre normal. ¿Cuántos hombres normales están aquí escuchando? Sí, porque me están mirando raro todos. Pero los hombres normales sienten que la responsabilidad de sustentar a su esposa y a sus hijas, si usted nunca ha sentido esa carga, hermano, usted es anormal. No, estoy preocupada porque sí, las cosas ahora están cambiando mucho, pero repito, un hombre normal se siente responsable. Siente, no importa lo que pasa, él siente que él tiene que responder por su esposa y por sus hijos. Y eso se lo dio Dios a los hombres para que fueran proveedores, para que fueran productores, para que tuvieran iniciativa, etcétera, etcétera. Pero cuando un hombre es incrédulo, dice, no, yo tengo que ver cómo hago. Yo tengo que ver cómo hago porque Dios va a matar a mi esposa y a mis hijos de hambre si yo no me muevo, si yo no hago algo. O sea, la incredulidad viene cuando un hombre piensa que su esfuerzo personal es lo único que tiene para sustentar su casa. Y no consulta a Dios ni invoca el favor de Dios. ¿Y qué es lo que dice la Biblia? La Biblia dice que la bendición de Dios es la que enriquece y no añade ninguna tristeza con ella. Así que trabaje, pero pídale a Dios que lo bendiga, porque el trabajo solo no alcanza. El único trabajo que alcanza para suplir las necesidades de sus hijos y de su esposa es el trabajo que Dios bendice. Entonces, fue un llamado a obedecer sin ver. Él es el padre de la fe por eso, porque salió, dice la Biblia, sin saber a dónde iba y le creyó a Dios. Sin embargo, hermanos, viendo la historia de Abraham, quiero que vayamos a Hebreos capítulo 11, versículo 8. En Hebreos capítulo 11, versículo 8, dice que por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. O sea, no podía ver el lugar, no podía ver la tierra. Mas, sin embargo, cuando yo pensaba en esto, me venía el pensamiento que no podía ver con sus ojos físicos, pero sí podía ver con sus ojos espirituales. Porque si nosotros avanzamos en lo que dice ahí, Hebreos capítulo 11, en el versículo 8, dice, por la fe
en el 9, perdón, ya leímos el 8, ahora el 9, dice, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Él llegó a la tierra prometida, él llegó a Canaán, pero estando en Canaán sabía que realmente esa no era la tierra prometida. Él tenía sus ojos puestos, como dice también de Moisés, en el invisible. Así que no es tan sin ver, no es tan sin ver. Es ver lo que nadie ve. Lo que solamente se puede ver con los ojos de la fe. Por eso es que la Biblia dice, por la fe entendemos que el universo fue hecho por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho por lo que no se ve. ¿Qué es más poderoso? ¿Lo que no se ve, que hace cosas que se ven, o las cosas que se ven? Lo más poderoso es lo que le da existencia a lo que vemos. Más allá de lo que vemos, hay unas realidades inmutables. Todo lo que vemos va a dejar de existir y lo vamos a dejar de ver. Pero lo que creó las cosas que vemos, ese es un Dios inmutable e invisible, cuya existencia es mucho más real, mucho más verdadera, mucho más absoluta que las cosas que vemos. Así que la fe no es ceguera, la fe es que te abran los ojos y puedas ver lo que no ves. Así que Abraham salió viendo algo que sus ojos físicos no pudieron ver. También está el libro de Juan. Jesús dijo, y tengo una cita aquí extraviada, sé que es el capítulo 8 de Juan. Jesús dijo, lo voy a decir con mis palabras, cuando hablaba de Abraham, y dijo que antes que Abraham fuese yo soy, pero antes de llegar a ese punto de que antes de que Abraham fuese yo soy, él dijo, Abraham se gozó de que iba a ver mi día, y lo vio y se gozó. Así que Abraham también vio al que tenemos que ver, al que tenemos que ver. Y bueno, dice también la carta segunda de Corintios capítulo 3, dice, sí, es el 4, perdón. 4, gracias. Dice del 3, dice, si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubiertos, en los cuales el Dios de este siglo, o sea el diablo, el que adoraron en la torre de Babel, el Dios que adoraron en Babel, les cegó los ojos. Dicen, los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Sí ves? Yo no he visto a Cristo nunca, físicamente, pero lo veo todos los días, a través de la Escritura, a través de lo que hace en mi vida, a través de lo que hace en la historia, a través de lo que hace en cada uno de ustedes. Cuando ustedes cuentan lo que ha sucedido en sus vidas, veo la mano del Señor. Y es cierto que un día le veremos cara a cara. Yo no sé eso cómo va a ser. No sé, no me lo logro imaginar, no lo logro comprender. Pero cada día vemos al Señor Jesús. Cada día. La Biblia fue escrita para que viéramos a Jesús. Porque en ver a Jesús está la solución de todo. Ven conmigo, ahí mismo donde estamos, ahí mismo donde estamos. Dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Cómo ver a Dios? ¿Cómo ver a Dios? Mira cómo dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos,
sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Cristo. Vemos a Cristo a través de la predicación. Por eso es que el diablo quiere que los predicadores se prediquen a sí mismos. Porque si no predicamos a Cristo, no pasa nada en las vidas de ustedes. Si yo me predico a mí misma, ustedes van a ser peor de lo que yo soy. Pero si yo predico a Cristo, ustedes a través de la predicación de la palabra de Dios pueden ver la gloria de Dios, no con los ojos físicos, sino con los ojos espirituales de la fe. Y nadie que vea al Señor Jesucristo podrá volver a ser nunca jamás igual. Nunca jamás. Nunca jamás igual. ¿Por qué? Sigamos que este es mi capítulo favorito. Yo creo que llego acá siempre es por eso. Siempre llego al mismo lugar. Porque Dios, no tú, porque Dios que te trajo acá, porque tú ni ibas a venir, pero uno siempre viene como empujado. Y uno dice, ¿empujado por quién? Por Dios, por esa hermana cansona, legalista y ridícula. Pues yo vine así, yo vine empujada. Pero cuando uno llega así, Dios utiliza el que te empuja y te pone ahí, chum. Y dice, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. ¿Recuerdan el Génesis? Estamos en el Génesis, no se le pueden olvidar. ¿Qué hizo Dios cuando la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas cubrían la faz de la tierra? Dice, y dijo Dios, hágase la luz. O sea, Dios hizo la luz con su palabra. Y aquí dice que de la misma manera, que eso fue lo que me pasó a mí y lo que de pronto te ha pasado a ti y lo que le pasa a todas las personas que son transformadas, de la misma manera como Dios hizo la luz en las tinieblas, así Dios hizo que la luz del evangelio resplandeciese en tu corazón un día. Y cuando esa luz resplandeció en tu corazón un día, tú dejaste de ver un muñequito con pestañitas, con ojitos azules, una estampita llamada Jesús. Tú dejaste de ver esa tontería. Tú dejaste de ver esas bobadas. Tú dejaste de ver a un Jesús fabricado y domesticado. Y viste al grande, al glorioso, al todopoderoso, al resucitado. Y cuando eso pasó por la luz del evangelio, ya nunca más pudiste ser igual. Y ya nada te puede conquistar. ¿Qué te puede conquistar, hermano? ¿Qué te puede conquistar? Un carro, una casa, un reloj, un viaje. ¿Qué te puede conquistar si has visto a Jesús? Si tú eres esclavo de algo, es porque no lo has visto. Es porque no lo has visto. Y si no le has visto, es porque no te ha dado la gana. Porque yo tengo un compromiso aquí de predicar a Cristo y no de predicarme a mí. Cuando mi vida no te puede cambiar, pero la gloria de Jesús sí te puede cambiar. Y yo estoy aquí para mostrarte cuán glorioso es Jesús por la palabra de Dios. Pero para que lo puedas ver, tiene Dios que alumbrarte. ¿Recuerdan cuando Él le pregunta a Pedro, ¿y tú quién dices que soy? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo reveló ningún hombre, sino mi Padre que está en el cielo. Dios, que de las tinieblas hizo que resplandeciese la luz, es el que ha resplandecido en nuestras mentes y en nuestros corazones para que podamos ver a Jesucristo, que es el centro del evangelio, que es la persona de Dios que puede transformarnos, que puede cambiarnos. Así que no es salir sin ver, es precisamente salir porque antes no veía, pero ahora sí veo. Es dejar de ser ciego, es dejar de ser tonto, es dejar de ser esclavo. Es un llamado a la libertad. Ay, es que me están llamando a que deje el alcohol, a que deje la droga, a que deje el sexo, a que deje la forni, a que deje la no sé qué. No, no te están llamando a eso. Te están poniendo a un Dios glorioso para ver si eres tan ciego de seguir alimentándote de basura. O como lo decía el profeta Jeremías, cosa terrible y espantosa ha hecho
este pueblo, dice, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen el agua. Después de probar de una fuente de agua viva, ¿tú vas a querer tomar agua de un pozo de agua estancada? De eso se trata. De eso se trata. A mí no me prohíben nada. A mí no me prohíben ni la droga, ni la pornografía. Yo no tengo nada prohibido, sino que yo probé algo mejor. Y todo lo demás sabe a feo. Todo lo demás es asqueroso cuando conocemos a Jesús. El problema es que estamos ciegos a su gloria, a su majestad, a su grandeza. Estamos ciegos a lo que Él quiere que somos. Todo lo que hay, miren, uno de los teólogos que a mí más ha impactado a mi vida me dice él, a mí no, dice él, que todo este asunto de la pornografía, del alcoholismo, de la droga, de la masturbación, del homosexualismo, toda adicción, toda esclavitud al pecado, tiene que ver con una búsqueda interna del ser humano, de un placer, de una plenitud, de una realización, de una llenura que solamente está en Cristo Jesús. Solamente está en Cristo Jesús. Si le conocieras, fueras libre. Como Él dice, conoceráis la verdad los hará libres, y después dice, yo soy la verdad. Yo soy la verdad. El que conoce a Cristo es libre. Las promesas de Dios para Abraham. Mire, Abraham no buscó a Dios por necesidad. Escuchen, Dios buscó a Abraham. Dios buscó a Abraham para bendecirlo. ¿Cuáles son las promesas que Dios le dio a Abraham? La primera promesa, que tiene que ver con que él tiene que dejar todo eso, porque si no, no es posible. Dice, haré de ti una nación grande. Haré de ti una nación grande. Haré de ti una nación grande. Recuerda, somos llamados para ser una nación. Somos llamados para ser una nación, para ser un pueblo, para ser un linaje. Eso es lo que Dios nos llama. Haré de ti una nación. Te bendeciré. Vamos a Gálatas capítulo 3. Gálatas 3 del 7 al 14. Bueno, vamos a leer algo que es importante para que nosotros podamos entender que la verdadera nación de la cual está hablando Dios a Abraham somos nosotros y no el pueblo de Israel. Eso es supremamente importante que lo entendamos. Gálatas capítulo 3, versículo 7. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. En otras palabras, conocemos que dice el libro de la ley, no tendrás dioses ajenos delante de ti, delante de mí, dice Dios, no dirás falso testimonio, no mentirás, honrarás a tu padre y a tu madre. O sea, todo aquel que no haga eso, que no permanezca haciendo eso, los 10 mandamientos, está bajo maldición. O sea, la ley encierra una maldición. La ley dice, todas estas cosas tienen que ser obedecidas. Y el que no las obedezca es maldito. O sea, no es que Dios está mirando para ver, dijiste una mentira, te maldigo. Deshonraste a tu padre, te maldigo. No me honraste a mí, te maldigo. No. Dios lanzó la ley y lanzó la maldición. De tal manera que todo el que miente está en maldición, todo el que fornica está en maldición, todo el que deshonra a sus padres está en maldición, y lo que es peor, todo el que no ama a Dios con todas sus fuerzas también está en maldición. Y entonces, ¿cómo hacemos? Pues de esa maldición fue que nos libró Cristo Jesús. Esa fue la maldición que Él
cargó en la cruz del Calvario. Ajá, pero ¿cómo para qué? ¿Para qué cargó con esa maldición? Versículo 13, pasemos al Gálatas 3:13, dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Pero ahí no termina, porque recuerden que la promesa es, y te bendeciré, y serás bendición, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. La promesa no es quitar la maldición que tenemos por desobedecer la ley. Esa no es la promesa. La promesa es bendecirnos y convertirnos en agentes de bendición para todas las naciones. Versículo 14, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. ¿Sabe cuál es la bendición? Que el Espíritu de Dios ha venido sobre nosotros, que hemos venido a ser templo del Espíritu Santo. ¿Sabes que esta mañana el Señor me inquietaba con una doctrina desatendida y descuidada? La doctrina del Espíritu Santo. La necesidad que tenemos de abrazar esto como quien abraza todas las riquezas de la gloria de Dios, todas las riquezas que podemos tener en esta tierra. La promesa de Dios es el Espíritu Santo. Y el diablo ha atacado tanto estas cosas, hermano. Ha atacado los dones del Espíritu Santo, ha atacado el concepto de ser lleno del Espíritu Santo. Le ha metido en la cabeza a las personas que si pasan acá y hacen una profesión de fe, ya son templo del Espíritu Santo. No, si tú eres templo del Espíritu Santo, eso se va a notar. Tiene que haber frutos. Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Y el fruto del Espíritu es amor, paz, gozo, bondad, longanimidad, paciencia. Todo eso debe estar en tu carácter, todo eso debe estar en tu forma de hablar, todo eso debe estar en tu forma de vivir. Eso no es porque tú lo hayas leído por allá en un libro de estos reformados. No, lo puedes leer, lo puedes enseñar, pero si no tienes ni paz, ni gozo, ni amor, ni paciencia, ni longanimidad, ni dominio propio, ni templanza, ni fe, ni mansedumbre, si no tienes nada de eso, ¿cómo tú me dices que has recibido esa bendición de Dios? Esta es la promesa de Dios y pondré mi espíritu en ellos. Para poder vivir en esta tierra no necesitamos plata. La plata viene detrás. Necesitamos el Espíritu de Dios. Necesitamos el Espíritu Santo. Necesitamos la promesa del Padre. Dice, te bendeciré, te bendeciré. Y dice también, engrandeceré tu nombre. ¿Recuerdan que todos los pueblos querían hacerse un nombre? Y Dios le dice a Abraham, engrandeceré tu nombre. Y sabes que cada uno de nosotros tiene una necesidad de sentido y de trascendencia, porque fuimos creados por Dios a su imagen. Tú tienes la necesidad de saber que pasas por esta tierra aportando algo a este mundo. Cuando te falten 3, 4, 5 minutos para morirte, dice, no la Biblia, pero esto está en coherencia con la Biblia, dicen los entendidos que toda la película de nuestra vida pasa. Y por eso es que hay algunos que no se quieren morir y otros que sí. Hay algunos que dicen, ya, llévame rápido. Y hay otros que dicen, ay, no. Porque miramos la película y es solamente un tiempo perdido. Es un tiempo vano, lleno de errores, lleno de rebeldía, lleno de tonterías. Pero nosotros necesitamos que nuestra vida tenga trascendencia, que tenga significado, que tenga propósito. Nosotros necesitamos pasar por esta tierra sabiendo que hemos hecho algo por el bien de los demás. Por eso la salvación tiene que ver con el sentido también. Dice, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduvieses en ellas. Dios es un Dios que conoce toda la necesidad física, mental, emocional, espiritual del ser humano.
y ofrece completa plenitud. Y todo eso es a través del Espíritu Santo. No puedo hacer un estudio del Espíritu Santo ahora, pero el Espíritu Santo es el que nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Y ese es el primer paso para llegar a los pies de Cristo. Saber que somos pecadores. Mire, yo tengo una fórmula facilita para detectar cuándo alguien ha nacido de nuevo. Le digo, coméntame cómo te convertiste. A ver, si yo les preguntara a ustedes, ¿cómo te convertiste? ¿Puede cada uno de ustedes elaborar su discurso ahora? ¿Y qué vas a decir? Ay, yo me convertí porque resulta que mi esposo me había dejado y yo estaba en una quiebra terrible y me invitaron a la iglesia, yo empecé a orar y Dios me bendijo. No estás convertido. Ah, no, yo me convertí porque yo tenía una crisis de ansiedad y de depresión y estaba a punto de tirarme del centro cívico. No te convertiste. Esas cosas pueden pasar y son buenas y nos llevan a Cristo. No te convertiste. Cuando tú dices, mi vida no tenía sentido. Yo era un mentiroso, un fornicario, un envidioso. No sé si quieres la lista mía. Pero eso era lo que yo era. Y estaba en tinieblas y estaba perdida. Cuando una persona te dice que su vida estaba oscura, que su vida no tenía sentido, que estaba equivocada, cuando una persona te dice que se arrepintió, es porque de verdad se convirtió. Y eso lo hace el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios comienza la salvación. El Espíritu Santo es el encargado de la santificación. El Espíritu Santo es el que te otorga el don para que le puedas servir. El Espíritu Santo es el que te capacita para hacer lo que tienes que hacer con excelencia, con entrega. El Espíritu Santo es el que hace todo en nosotros, el que determina la clase de cristianismo que vamos a vivir. El Espíritu Santo es el que alumbra nuestro entendimiento para que entendamos correctamente las Escrituras. El Espíritu Santo es el que nos sella como propiedad de Dios para que el diablo sepa que ya perdió. El Espíritu Santo es el que nos da la garantía. Dice, son las arras de nuestra herencia. Es la garantía de que eres salvo. Es la garantía de que Dios te va a dar todo. El Espíritu Santo lo es todo. Engrandeceré tu nombre. Creo que no hay un nombre más grande que el nombre de Abraham. ¿Quién no conoce a Abraham? Dice que secularmente lo llaman padre de 3 religiones. De las 3 religiones más grandes del mundo, el padre de esas religiones es Abraham. Y por último, serás bendición. O en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Gálatas 3:16. Dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es Cristo. La simiente de Abraham es Cristo. Y todo el que está en Cristo, mire lo que dice la Biblia acá, versículo 26 del mismo Gálatas 3, versículo 26. Dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. O sea, todos los que tienen fe en Cristo Jesús son hijos de Dios. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, ya no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Nosotros somos parte del cumplimiento de las promesas de Dios para Abraham. Somos parte de esa nación grande que más tarde Dios le diría, cuenta las estrellas a ver si la puedes contar. Eso somos nosotros, incontables estrellas, de las cuales el apóstol Pablo dice que debemos resplandecer como luminares en el mundo. Cierra tus ojos.